Buenos días, continuando con la segunda parte del bloque 2. Hoy vamos a ver lo que es la descomposición de un vector. Para esto, pues primero vamos a ver su definición. Aquí nos dice que un vector es una representación gráfica de aquellas magnitudes físicas que no se pueden ver, pero que podemos ver sus efectos. Es decir, entre estos casos se encuentran la velocidad, la fuerza, la aceleración o desaceleración, el momento de fuerza, etcétera. Estos vienen siendo algunos de los ejemplos de qué es lo que utilizamos o en qué magnitudes utilizamos un vector para representarlas. Y pues para que se den estas magnitudes, pues lo que se tiene que tener para quedar bien definido el vector, pues son estas cuatro características que viene siendo la magnitud, obviamente acompañado de sus unidades de medida, la dirección, el sentido y el punto donde se aplica o donde inicia este vector. Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplitos de lo que viene siendo el vector o un vector. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza que es la fuerza de flotación y hacia abajo tenemos una aceleración debido a la gravedad que genera el peso. Aquí tenemos un vehículo que se va desplazando con cierta velocidad. Si nosotros vemos el vehículo desplazándose, no podemos ver la velocidad, pero sí podemos ver cómo va cambiando su posición y eso pues nos indica que tiene alguna velocidad. Aquí se ve una fuerza aplicada con una fuerza de reacción, que en este caso vendría siendo la fricción. Aquí tenemos otra fuerza aplicada en donde lo va jalando. La diferencia entre estas dos es que esta es horizontal y esta es inclinada, que tienen efectos diferentes. Aquí tenemos lo que viene siendo unas ráfagas de viento que también tienen dirección y van cambiando su dirección en el transcurso del movimiento. Y aquí abajito tenemos lo que viene siendo una fuerza aplicada que genera un momento de torsión o un momento de rotación. Este, Finalmente aquí tenemos lo que viene siendo una aceleración debido a la gravedad. El joven suelta el balón y la gravedad empieza a acelerar el balón para que cada momento que va pasando pues va cayendo más rápido. Y aquí tenemos una desaceleración por la gravedad donde al lanzarlo hacia arriba la fuerza de gravedad contrarresta el movimiento o contrarresta la velocidad para irla reduciendo. Este sería un ejemplo de desaceleración al ir en contrario al movimiento. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es la descomposición de un vector. Como nos dice por aquí, es separar un vector en sus componentes XY para poder trabajar más fácilmente con él. Entonces vamos a empezar como quien dice con la parte cortita y luego lo vamos a utilizar más adelante en un sistema con varios vectores. Entonces en este caso vamos a tener la descomposición de un vector que nos dicen que aquí que por ejemplo vamos a tener un vector de 170 newtons. Como no nos dicen lo que viene siendo más que los 170 newtons, pues lo representaríamos en el eje X. Sin embargo, pues si ya nos dan una orientación, es decir, 170 newtons a 35 grados al noroeste, entonces pues el noroeste se mide de aquí hacia acá y nos quedaría el ángulo con estas características. Eh, Obviamente pues aquí tendríamos los 35 grados que nos indica aquí y pues el noroeste como comenté es en esa dirección. Bueno, para descomponer un vector en sus componentes X y Y significa que vamos a sacar cuánto se necesita mover en la parte X, es decir, cuánto me tengo que mover de manera horizontal y cuánto me tengo que mover de manera vertical para llegar al mismo punto. A eso es a lo que se refiere las componentes X y Y. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo se hace. Para obtener las componentes rectangulares X y Y se obtienen al proyectar una línea perpendicular a los ejes. Entonces quiere decir que nosotros estaríamos proyectando una línea que sea aquí perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados y que pase por la punta del vector hasta el eje. Luego hacemos lo mismo en el otro eje, proyectamos la línea y entonces nos quedaría aquí también con un ángulo de 90 grados y pues entonces eso ya nos indica que son perpendiculares. Después de eso pues se trazan desde el centro o del origen del vector hasta cada una de ellas se trazan las componentes X y Y. Esta que está aquí en azul vendría siendo la parte Y del vector y esta que está aquí en naranja vendría siendo la parte X. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros
reemplazamos este que está aquí en rojo por estas dos, me dan el mismo efecto debido a que este se va hacia allá y este se va hacia acá y ya llegan al mismo punto final. Entonces por eso son equivalentes. Bueno, entonces, ¿cómo sería el proceso de descomposición gráficamente? Bueno, pues aquí lo único que se hace es que se le da, cuando lo vamos a hacer gráficamente, se le da una medición al vector principal que normalmente pues tiene que ser a una escala de 170. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo digo que un newton, que 10 newtons vale un centímetro, entonces este de aquí me quedaría una línea de 17 centímetros. Entonces, con esta escala también vamos a medir estos dos. Entonces, si esta vale 17 y esta me va a quedar aproximadamente de 9.7 centímetros y este me va a quedar de 13.9 centímetros, significa entonces que este, al aplicarle la escala, lo convertiríamos a newtons y nos daría, en el caso de lo que viene siendo la parte Y, vendrían siendo 97 newtons al aplicarle la escala, y la parte X vendrían siendo 139 newtons. Y entonces pues ese sería un ejemplo de cómo sería gráficamente. Pero pues nosotros lo vamos a ver de manera analítica, es decir, que no lo vamos a hacer con regla para que sea tan preciso, sino que lo vamos a hacer por medio de funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, este vector que está aquí en azul lo vamos a trasladar a esta parte para formar un triángulo. Es decir, que nos va a quedar de esta manera. Entonces, ahora sí, con este triángulo vamos a usar propiedades trigonométricas que vimos en segundo semestre. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, si nosotros observamos, nuestro vector mide 170 newtons, esa vendría siendo la hipotenusa. Entonces, en este triángulo y con este ángulo de 35 grados, si esta es la hipotenusa, este vendría siendo el cateto opuesto, la componente y la componente X vendría siendo el cateto adyacente. Teniendo eso en cuenta, pues ya podemos aplicar las propiedades trigonométricas. Nosotros sabemos que el coseno del ángulo equivale al cateto adyacente. Habíamos dicho que este viene siendo la componente X, este que está aquí abajo, y entre hipotenusa. Entonces, si nosotros despejamos la hipotenusa que está dividiendo, pasaría hacia acá multiplicando. Y si hacemos un reacomodo, nos va a quedar que el cateto adyacente vendría siendo hipotenusa que multiplica el coseno del ángulo. Entonces, como en este caso estamos en el cuadrante 2, quiere decir que aquí mi componente X es negativa, debido a que en el cuadrante 2 X es negativa y Y es positiva. Entonces le pondríamos menos por el cuadrante donde se ubica, el valor de A, que en este caso son 170 newtons, y multiplicamos por el coseno de 35 grados. Aquí es muy importante que, como estamos usando grados, nuestra calculadora también debe estar programada de esa manera. Es decir, que en la parte de arriba de la calculadora debe tener una letrita que diga D, una D de dedo mayúscula o minúscula, no importa, o que tenga las iniciales DEG, que viene siendo grados en inglés. Entonces le ponemos menos 170 coseno de 35 grados y pues ya me va a dar el valor exacto de lo que vendría siendo la parte X para ese vector. En este caso son 139.25 newtons. Y entonces quiere decir que si este vale 170, este va a valer 139.25 newtons cuando se encuentre a 35 grados. Y luego hacemos lo mismo para lo que viene siendo la parte Y, pero ahora lo vamos a hacer con la función seno, dado que la función seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cuando despejemos, pues la hipotenusa pasa para acá y queda multiplicando a seno. Entonces sería así, que cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. Y luego pues ya sustituimos con su signo. Habíamos comentado anteriormente que al estar en el cuadrante 2, la componente Y o la parte Y es positiva y sería más el vector por el seno del ángulo, que en este caso serían 170 por seno de 35 grados, y me daría 97.5 newtons. Entonces nos quedaría así. Bueno, ¿qué podemos tener aquí como tip? Como tip, el ángulo nos da una referencia. Cuando el ángulo es menor a 45 grados, significa que la parte X es mayor que la parte Y, midiéndolo desde este punto. Y si el ángulo fuera mayor de 45 grados, entonces en ese caso la parte Y se hace más grande que la parte X.
Y si fuera exactamente de 45 grados, entonces estas dos tendrían que ser iguales. Y entonces pues ya con eso sabemos que el valor de un vector de 170 newtons a 35 grados, pues valdría su componente Y 97.50 newtons y la componente X 139.25 newtons. Bueno, así como para cerrar, vamos a tener que hay casos donde los vectores están sobre los ejes, es decir, como por ejemplo aquí, si tenemos un vector que sea de 20 newtons al oeste, entonces estás completamente sobre el eje X. Esto significa que si nosotros le queremos dar un ángulo, pues aquí serían 0 grados para ese vector. Entonces, al aplicar las funciones trigonométricas anteriores, pues X me quedaría de menos 20 newtons y Y me quedaría de 0 newtons. Es decir, que Y no tendría nada porque está completamente horizontal, entonces no sería nada para arriba y obviamente tampoco sería nada para abajo. ¿Qué pasaría cuando está sobre el eje Y? Pues entonces en este caso aquí el vector tiene un ángulo de 90 grados, independientemente de cualquiera de los dos puntos que lo midamos. Si lo medimos de aquí a aquí, serían 90 grados, y si lo medimos aquí, también serían 90 grados. Entonces, independientemente de cualquiera de los dos que lo midamos, pues nos va a dar 90 grados. Y eso significa que al aplicar las funciones trigonométricas anteriores, el vector que tengamos aquí de 8700 dinas, aquí nos quedarían, aquí me equivoqué en las unidades, entonces aquí serían 8700 dinas, y entonces el de arriba quedaría completamente de cero. Entonces esa sería la situación cuando estén sobre el eje X. La componente Y vale 0 y la componente X vale todo lo que valga el vector. Si este vale 20, este va a valer 20. Y cuando estén sobre el eje Y, la componente X vale 0 y el vector va a valer todo lo que valga, la componente Y va a valer todo lo que valga el vector. Si este vale 8700, este también valdría 8700. Y pues básicamente eso sería todo en cuanto a la descomposición de vectores. Espero que sea pues un tanto claro, ya que sería la parte inicial del tema completo, que pues es un poquito amplio. Saludos.